están? Bienvenidos a un nuevo programa en Palabras Simples, acá desde la Corte Suprema. Hoy nos encontramos con el abogado experto en temas de salud, Carlos Tagle. Carlos, ¿cómo te va? Muchas gracias de estar con nosotros hoy día en esta jornada. ¿Qué tal? Buenos días. Y además, nuestra periodista Francisca Campos, que nos va a adelantar el tema que veremos hoy día. Francisca, muy interesante por lo demás. Claro. Hola Carlos, hola Seba, ¿cómo están? Por la misma razón que Carlos está hoy, cierto especialista en salud, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con recursos de protección que han sido acogidos por parte de la Corte Suprema en base al alza, digamos, del GES. Antes de iniciar con esta conversación, quiero invitarlos a que profundicemos un poco más el tema en la siguiente información. Una serie de recursos de protección fueron acogidos por la Corte Suprema a raíz del aumento de los costos de planes de ISAPRES por el factor de garantías explícitas de salud. Estas establecen beneficios que deben ser garantizados por ley para la atención de las 81 patologías a la que pueden acceder beneficiarios de ISAPRE o FONASA. De esta manera, la tercera sala del máximo tribunal ordenó que el incremento de los planes para el periodo 2016-2018 no podrá ser mayor que la prima universal establecida, correspondiente a 3,87 unidades de fomento por beneficiario. Bueno, primero, Carlos, preguntarte acerca de este tema cuando las ISAPRES tienen que variar sus precios a propósito de sus insumos y ellos fijan nuevas alzas, ya sea en los planes de ISAPRES y en los planes GES. ¿Cómo se está eso establecido en nuestra legislación en estos momentos? Existe la ley de ISAPRE en la que señala que las ISAPRES tienen la facultad que una vez al año adecuar o revisar sus planes de salud, el costo que significa el dar las coberturas que están en los planes de salud. Hacen un estudio económico y la ley dice que ellos mismos fijando el porcentaje de aumento que el significado, ya sea los días camas, las licencias médicas, en fin, puede moverse un 30% hacia arriba o hacia abajo de esta banda de precios. Deben informarla a los 31 de marzo de cada año a la la Superintendencia de ISAPRE, y esto empieza a regir a partir de junio de ese año, por todo este año, año siguiente, digamos. Claro. Ahora, también está el alza del GES o la prima GES, esa es cada 3 años. Y esto es también, se hace un estudio, se publica en el diario oficial y tiene una vigencia de 3 años. ¿El estudio sigue siendo parte de la ISAPRE? Igual. Sigue siendo parte de la ISAPRE, con una comisión también ahí el Ministerio de Salud, participa, en fin. Pero se hace este informe, pero hay una diferencia. Esto es una publicación de un decreto supremo del Ministerio de Salud que se publica en el diario oficial. A diferencia de la adecuación de planes de salud anual, que es por simple facultad de la ley de ISAPRE, simplemente las ISAPRE cumpliendo con informar a la superintendencia, pueden aplicar esta alza. Ahora, la diferencia entre una cosa y la otra es que en el caso de la prima GES son para cubrir ciertas y determinadas patologías, en este caso 81 actualmente. ¿Qué pasaba cada 3 años? En el año 2013, por ejemplo, se aumentaron 11 patologías. Este año no se aumentó ninguna patología. Cuando en el 2013 se aumentaron las 11 patologías, esa fue la justificación. O sea, tenemos mayores cantidades de patologías a cubrir, por tanto hay un riesgo mucho mayor, esto es un seguro, decían las ISAPRE. La Corte Suprema en esa oportunidad dijo, bueno, me parece razonable, hay un informe, el informe Vitrán, que señalaba precisamente esto, que a mayor riesgo, mayores coberturas, hay un mayor costo. Sin embargo, lo que incluso en esa época se olvidó mencionar, que ya para el año 2010 al 2013 sobró un 60% de lo que se recaudaba por prima GES. La mayor utilidad de las ISAPRE era esta. Y a diferencia, por ejemplo, como una AFP, esto no va a una cuenta individual. O sea, si sobra dinero por el aumento, va al bolsillo de las ISAPRE, a las utilidades de las ISAPRE. Bueno, este año 2016 no se aumentó ninguna patología y ese fue uno de los argumentos que nosotros los abogados señalamos para poder detener esta alza y lo que la Corte Suprema también entendió. La ISAPRE, su justificación era que, si bien es cierto, no había un aumento de patologías, sí había una mejor cobertura, mejores prestaciones para dar a esas coberturas a patologías que estaban, y que eso tenía, sumado las tecnologías nuevas, y eso tenía un costo, que la Corte Suprema entendió que no era tal, o por lo menos los porcentajes. En muchos de los aumentos fue de un 50% del valor de la prima GES. Y la Corte Suprema le puso un atajo y le puso un porcentaje determinado de aumento, que fue alrededor de un 3,8 para determinadas ISAPRE, un 3,7, en fin.
¿Ah? Claro, porque ese fue el principal problema en este caso, el aumento fue mucho más que, por ejemplo, los planes de salud en las ISAPRE. Pero estas finalmente son garantías explícitas de salud, por lo tanto son derechos, ¿cierto?, para las personas que acuden a los centros médicos con alguna enfermedad. ¿Cómo también se respeta dentro de esto las patologías que están dentro del GES? Por ley están obligados, ya sea el médico que atiende a un paciente, las clínicas, las instituciones de salud, a informar al paciente que la patología por la cual consultan es GES. Y entonces en ese instante se llena un formulario y la ISAPRE en 48 horas le asigna un prestador determinado. Las primas GES, cada ISAPRE tiene prestadores determinados para una u otra patología. Por ejemplo, una cardiopatía, la ISAPRE X tiene el hospital tal o la clínica tanto. Y uno tiene que atenderse con esos médicos, con esos prestadores de salud. Si te sales de estos prestadores de salud, vas a tener que pagar de acuerdo a tu plan individual. ¿Ah? Si te atiendes con los médicos o la red cerrada de prestadores que tiene para la patología, tiene la protección que la ley señala para el GES. ¿Y qué pasa con la gente que está en FONASA? También, es para todos, es una garantía explícita de salud, para todos los chilenos. Ojo, no solo todos los chilenos en realidad, para todos los residentes en el país, porque también se atiende a los extranjeros, no tiene que ver con que sean chilenos o hay una diferencia con extranjeros. Volviendo al tema de los porcentajes, ¿cierto? La Corte Suprema fijó este como tope en el aumento, ¿cierto? Que va ligado a este porcentaje. Esto es primera vez que ocurre, ¿verdad? Es primera vez. A ver, yo no recuerdo, pero creo que la primera vez que se reclamó respecto del alza de las primas GES fue el año 2013, cuando la Corte Suprema rechazó todos estos recursos. No tengo recuerdos que en el 2010 haya existido un reclamo contra el GES. Es inédito porque no solo detuvo, a diferencia de la vez anterior, sino que además le fijó un porcentaje determinado. Como tú bien decías, Francisca, años anteriores o este año eran aumentos de un 50%, versus, por ejemplo, el aumento que tiene los planes de salud, el precio base, que esta adecuación que mencionábamos hace un minuto, que es anualmente, que fluctúan entre un 8%, un 6%, un 3%. Aquí habían casos de más de un 50%. Y se le puso un coto hasta un 3,8 en muchas ISAPRE. Es que es muy interesante el tema, el fenómeno que sucede, porque igual yo por lo menos pensándolo ya desde un punto de vista personal, que las mismas ISAPRES tengan la facultad y que la ley les permita que ellos mismos puedan fijar sus alzas de precio, le está generando un problema que está repercutiendo directamente en la justicia, porque es acá donde al final van a rebotar todos esos problemas, todos esos vacíos que hay dentro, no sé si nombrarlo como vacío pero todos esos problemas de falta de regulación que tienen las leyes en este caso. Porque, por ejemplo, ¿cómo puede ser que una ISAPRE tenga un alza de un 50%, pero después cuando sea el informe anual, donde siempre, la mayoría de las veces, tienen millonarias ganancias, resulta que esa ganancia, el 60%, es por el tema GES? Entonces, ¿cómo se le pone un coto? Y en ese sentido, ¿quién va a tener que hacer eso? La justicia al final termina... Bueno, es lo que está haciendo hoy día la justicia, pero eso es materia de una ley, una mejora al sistema. Este gobierno, la presidenta Bachelet ordenó una comisión que estudiara el tema, comisión que llegó a algunas conclusiones. No comparto muchas de las conclusiones que tenía esa comisión, pero en fin, había una posibilidad de hacer un estudio de una legislación adecuada. Sin embargo, esto quedó en nada. No hay una intención política realmente de ponerle atajo, de ponerle el cascabel al gato. Es curioso porque la ISAPRE se convierte en juez y parte. Claro. Es ella la que fija los montos, ella la que hace los estudios, y no olvidamos que las ISAPRE, o muchas de ellas, también son dueñas de los centros de atención de salud. Clínica Santa María, Clínica Dávila, en fin. Todas estas clínicas pertenecen a las ISAPRE. Cuando la ISAPRE manda la carta de adecuación y señala que el aumento es porque le ha subido el valor del día cama, bueno, ¿quién es el que sube el día cama si la clínica también es tuya? O sea, en definitiva la ISAPRE puede inflar sus precios y enriquecerse. Por eso uno ve cómo las clínicas hoy en día en Santiago, en el sector alto, crecen como callampa. Hay una clínica en Vitacura que tuvo que poner un puente cruzando Manquehue para cruzarse con la otra. O sea, y es porque las utilidades son millonarias, porque esto le permite, y esto está permitido, a través de estas alzas indiscriminadas que precisamente las Cortes de Apelación y la Corte Suprema año a año, desde el 2004 a lo menos, viene señalando que son arbitrarias. O sea,
si bien es cierto son legales porque la ley las faculta, no está fundamentada y entonces es arbitraria o la fundamentación es pobre. Se le ha pedido a las ISAPRE y a la Corte Suprema de que por favor expliquen de una manera razonable para poder variar el criterio. Sin embargo, en más de 10 años las ISAPRE no han podido justificar estas alzas más allá de la típica explicación de esta carta tipo, de que el día cama, las licencias médicas, en fin. Otro de los temas que yo creo que es importante destacar acá es por qué este año no hubo ningún agregado a las patologías dentro del GES. ¿Por qué antes hubo 11 y ahora ninguno? Yo creo que es interesante también saber eso porque finalmente es algo que le afecta a todos también. Bueno, ¿Quién decide finalmente cuáles patologías son? Esto lo decide el gobierno, ¿no? El Ministerio de Salud propone, hay una comisión especial que propone ciertas patologías, pero en esta oportunidad, aparentemente por una situación económica puntual, en fin, se estimó no agregar ninguna otra patología, habiendo tantas patologías que necesitan dar cobertura. Existe una ley, la ley Rigarte Soto, que es para enfermedades catastróficas, en fin, que debiera también estar amparada. Sin embargo, el estudio es que no hay suficientes ingresos o recursos para dar la cobertura, pero sí hay suficientes recursos para aumentar en un 50% el valor a las ISAPRE y aumentar su utilidad. Como tú bien decías, Francisca, más del 50 o 60% de las utilidades de las ISAPRE registradas son por las primas GES, o sea, por lo que recaudan. Porque además también hay un tema, no hay suficiente educación a la gente de nuestros derechos para ocupar estas coberturas, estas patologías GES. O sea, hay un número importante de gente que no se atiende, teniendo una patología determinada, no se atiende por el GES. Claro, como que existe una ignorancia completamente, por eso yo preguntaba ahora por qué, en el fondo, quiénes deciden qué patologías se suman y etcétera. Y bueno, una vez más la justicia entonces está en estos casos... Claro, porque también hay que explicarlo igual, porque la justicia está haciendo cumplir ley y como está planteado el tema es que las leyes las hace el Parlamento. Y los tribunales de justicia son los que tienen que aplicar las leyes. Si las leyes tienen y dan espacio para este tipo de arbitrariedades, al final los que tienen que corregir, entre comillas, porque aún así se tienen que seguir rigiendo por la legalidad, son los tribunales de justicia. Y por eso hoy día podemos ver que en la Corte Suprema hay una cantidad de miles de recursos de protección por el mismo tema de la alza de ISAPRE y pareciera que no existe todavía ningún interés político de querer legislar o cambiar o poder regular y establecer límites más claros para que las ISAPRE no terminen siendo el juez y parte para la hora de las alzas. Claro, límites generales, no puntuales, cómo se produce cuando... Efectivamente, que siempre ha habido como la idea del legislador de hacer estas leyes cortas, que le llaman. De hecho, el año 2005, la actual legislación que rige las ISAPRE, el decreto de ley número 1 del Ministerio de Salud del año 2005, es una ley corta. Antiguamente, las ISAPRE llegaban a subir hasta un 20% el valor anualmente. O sea, tú podías ver que tu plan de salud en 5 años valía un 100%, lo que hacía que las personas mayores, por ejemplo, les era imposible mantenerse en el sistema privado. La Constitución garantiza a todos los chilenos el libre acceso al sistema público o privado. Público o privado. O sea, si yo quiero estar en el privado, puedo estar y debe ser garantizado por la Constitución. Con estas alzas que existían, en definitiva, la gente a mayor edad van bajando sus ingresos, jubilan, las jubilaciones, ¿para qué hablamos? De lo que sería otro tema largo de conversar, es pésima, un 25, un 30% del ingreso. Entonces, a mí me tocó casos en algunas oportunidades que tenía clientes que su plan de salud habían tenido muy buenos puestos, eran gerentes en empresas, tenían muy buenos sueldos, su plan de salud costaba 600.000 pesos y resulta que su jubilación era 400.000 pesos después. Entonces, lo que afortunadamente me decía este cliente, mi vida como un buen empleado, en fin, ahorré mucho y puedo mantenerlo, pero fue porque ahorré fuera del sistema. Pero hay mucha gente que no podía ahorrar fuera del sistema y se le tenía que expulsar. Se hizo esta ley corta, 2005. Pero tampoco solucionó, creo, otros problemas. Si bien es cierto, claro, no era tan descarado las alzas, pero sigue el mismo problema de que van aumentando y van expulsando a la gente de mayor edad. Y son precisamente esa gente la que necesita una mayor cobertura y mayor necesidad de prestaciones. Perfecto. Bueno, Carlos, yo te quería agradecer que hoy estés con nosotros conversando sobre este interesante tema que finalmente nos importa a todos y también nos afecta a todos, ¿verdad? Muchas gracias por estar hoy. A ustedes. Y Seba,
Te invito a que despidas a quien No, bueno, dejarlos invitados a que visiten nuestra página www.poderjudicialtv.cl y bueno, también agradecerte, Carlos, la verdad muy interesante el tema, podríamos estar hablando muchísimo rato porque pero que la gente tenga claro un poco por dónde están pasando también estos temas de salud, que se informen también. Creo que ese sería un buen consejo. Es necesario que la gente también haya responsabilidad de nosotros el no informarnos y saber cómo hacer uso de estos derechos, que por lo demás son bastante buenos. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Perfecto, muchas gracias, que estén muy bien. Que estén muy bien.